Mi tema de hoy es el llamado a discipular nuestra familia. El llamado a discipular, ¿qué? ¿Cómo vas a discipular tu familia? Déjame decirte por qué es importante discipular a tu familia. Porque tu familia está siendo influenciada por la televisión, por las redes sociales, por la universidad, por los diferentes pensamientos. Entonces, al igual que ahora este virus mortal apareció y fuimos inoculados o vacunados, creo que la manera en que usted puede inocular o vacunar a su familia es levantando un altar para Dios. Y quiero llevarle al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, me dice amén cuando lo tiene. Dice así, versículo 29, Dios hace una exclamación y dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Y con qué propósito? Dice, para que a ellos y a quién más y a sus hijos, que dice, les fuese bien. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando usted toma trabajo para levantar ese altar en su casa, déjeme decirle, usted está asegurándole a su familia el éxito. Dice, para que les vaya bien para siempre. Y luego el versículo 32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis, que dice, a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien. ¿Y qué más? Y tengáis largos días en la tierra. ¿Cómo entonces usted puede asegurarle a su familia esas tres cosas? Número uno, dice, para que viváis. Número dos, ¿para qué más? Para que les vaya bien. ¿A quiénes quiere que le vaya bien? A usted, a mí. Yo quiero que le vaya bien a mi segunda generación, a mi tercera generación, a mi cuarta generación. Pero ¿qué nos asegura eso? Mire lo que dice el capítulo 6. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Dice, para que los pongáis por obra. Si usted los practica, si usted los vive, dice, para que temas, para que haya temor de Dios. Levante un altar para que haya temor de Dios, porque el temor de Dios nos aleja del mal, nos aleja del pecado, nos aleja de la maldad. Dice ahí también, ¿para qué más? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Cuando usted siembra la palabra de Dios, prolonga su vida. Cuando usted practica la palabra de Dios, usted es bendecido de una manera especial. Y luego dice, y esta es la famosa oración. Esta oración es una oración que hacen los judíos al levantarse. La hacen los judíos mientras van de camino. La hacen los judíos mientras van a acostarse. O sea, esta oración tan corta, pero tan efectiva, va a ser poderosa. ¿Y sabe qué dice esta oración? Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solamente eso era lo que los judíos tenían que aprenderse para que se fueran prosperados. ¿Usted se extraña que las personas que más dinero tienen en este mundo son los judíos? ¿Sabía usted quiénes son los dueños de los bancos? ¿Sabía usted quiénes son los dueños de empresas pujantes? ¿Sabía usted quiénes han logrado desarrollar toda una ciencia y una tecnología? Solamente, escúcheme bien, siguiendo este precepto. Y esa oración, esa plegaria, deberíamos de hacerla nosotros. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Así que yo podría decir, oye familia Castillo González, el Señor Jesucristo es el amo, dueño y Señor de esta familia. Oye familia Castillo González, el Señor nuestro Dios uno es. Dice, y amarás, y usted puede decirlo, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con toda tu alma. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y si esto lo hiciéramos, cada mañana al levantarnos, cada noche al acostarnos, mientras usted lleva a los niños a la escuela, oye familia, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Está usted blindando su familia? ¿Está usted sembrando semillas que va a hacer de su familia una familia bendecida, una familia próspera, una familia que tendrá estas tres señales? Dice, número 1, para que viváis. Número 2, para que te vaya bien. Y número 3, para que tengas largos días. ¿Qué nos asegura que nos va a ir bien? Probablemente usted diría, a mis hijos le va a ir bien porque los voy a poner en la mejor escuela, en el mejor colegio, irán a la mejor universidad. Pero eso estaría bueno como intención. Pero hay algo mejor que hace que a tus hijos les vaya bien. Y es cuando tú dedicas tiempo a tu familia. Cuando tú levantas un altar para Dios. Lo que hoy nos simulaban esta familia era levantar un altar para Dios.
Porque cuando tú levantas un altar para Dios, tú estás blindando a tu familia para que tenga éxito. Oye lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escúcheme bien. Yo tengo la garantía de que aunque mis hijos anden pegando de pared en pared, yo sé a dónde van a regresar. ¿Sabe por qué? Porque les hemos sembrado la semilla de la palabra de Dios. Porque yo creo que la semilla de la palabra de Dios tiene poder. Yo creo que la semilla de la palabra de Dios produce efectos poderosos. Ahora dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el corazón. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo usted puede guardar a sus hijos del pecado? Probablemente diciéndole, no haga esto, no haga lo otro, pero eso no funciona. Pero ¿sabe que sí funciona? Cuando usted siembra la semilla de la palabra de Dios. Cuando usted siembra la semilla de la palabra de Dios, usted se garantiza de que sus hijos van a caminar bajo el temor de Dios. Van a ser guardados. Mire, claro, nunca contamos las cosas, pero siempre nos preguntamos. Mis hijos, yo, por ejemplo, mi hijo Ricardo, en su adolescencia fue terriblemente rebelde. Óigame, se emborrachaba a tal punto que a veces lo tenían que recoger. Se había ahogado en el licor. Y esas cosas llegaban a mis oídos. Pero ¿sabe una cosa? Yo siempre confié en la semilla que había sembrado en mi hijo. Hoy mi hijo honra a Dios. Hoy mi hijo sigue a Dios. Y hubiéramos querido ser una familia perfecta, pero no lo logramos. Porque yo creo que Dios nos ha permitido algunas vivencias para de alguna manera ser compasivos. Y yo creo firmemente que cuando sembramos la palabra de Dios produce resultados asombrosos. Así que no importa si usted es solo. Yo quiero llamarlo a levantar un altar en su casa. Levante un altar en su casa. ¿Sabe lo que hacemos mi esposa y yo ahora que casi estamos solos? Todos los días nosotros nos encerramos para tener un tiempo con Dios juntos y leemos la palabra de Dios en voz alta. Porque cuando usted lee la palabra de Dios en voz alta, usted satura el ambiente de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce resultados asombrosos. Así que yo quiero animarlo a que no se quede allí, a que usted oiga mi voz y me siga. Yo creo que la única manera en que podemos proteger a nuestra familia de este embate del enemigo a través de las ideologías, a través de ideas, es levantando un altar para Dios. Cuando usted le dice a su familia, familia Castillo González, el Señor
nuestro Dios uno es. Familia Castillo González, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Va usted en el carro y le dice: familia Castillo González, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y usted está en la casa, se levanta y le dice: familia Castillo González, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Y usted va a acostarse. Al acostarse, en vez de terminar viendo una película en Netflix o qué sé yo, imagínese todo lo que usted lleva a la cama y el sueño y en su consciente. Pero ¿qué tal si usted cambia la historia y dice: familia, vamos a declarar que el Señor nuestro Dios uno es, y que lo vamos a amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas? Ahora siga leyendo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás. Ojalá que usted tuviera ahí alguna pulsera que dijera: oye, familia, el Señor nuestro Dios uno es. Y debemos de amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Si hay algo que usted debiera ponerse, es recordarse que usted le pertenece al Señor, que usted es propiedad del Señor y que por lo tanto no se puede dar cabida a cosas que son de maldad. ¿Me está siguiendo? Ahora dice también, óigalo bien, dice: y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, que deberían de estar en el espejo. Deberían de ponerlo en el espejo. Oye, familia, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debería estar frente a nuestros ojos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debería estar escrito: esta familia pertenece al Señor. Esta familia ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. En vez de poner cualquier otra cosa, ¿por qué no pones frente a los ojos, allí en tu casa, este letrero que diga y que nos recuerde que somos propiedad del Señor? Ahora usted diría: pastor, ¿y cómo lo hago? Mire, Deuteronomio capítulo 32, versículo 46, dice: y les dijo:
aplicad vuestro corazón ¿a qué? A todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis ¿a quién? A vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Dice, porque no es cosa que, no es cosa vana, es que es nuestra vida. Dice, es vuestra vida. Y por medio de esta ley que dice, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. La palabra de Dios es una semilla indestructible. Es una semilla incorruptible. Es una semilla imperecedera. Y cuando usted siembra la palabra de Dios, le van a ocurrir cosas asombrosas. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, Isaías 55. Quiero que abra su Biblia ahí en Isaías 55 y me diga amén cuando lo ha encontrado. Isaías 55. Dice lo siguiente, versículo 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, que dice, así será que mi palabra, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe que si usted siembra la palabra de Dios, usted está garantizando el éxito de su familia? Está garantizando la provisión de Dios. Está garantizando la salud de Dios en su casa. No que no se va a enfermar, pero usted sabe quién es su sanador. Porque la Biblia dice que su palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nosotros. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 4. Me dice amén cuando lo tiene. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice, porque la palabra de Dios es como viva, eficaz, más cortante que espada, que toda espada de dos filos, y penetra, tiene un poder penetrante. Dice, ¿qué más? Dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Y discierne. ¿Qué hace la palabra? No adivina, discierne. La palabra de Dios discierne. ¿Qué tal si esa mañana has reunido a tu familia para levantar ese altar a Dios, para sembrar esas semillas de la palabra de Dios? A lo mejor alguno de tus hijos estaba pensando una maldad. A lo mejor iba a tomar una mala decisión. Pero sabes, la palabra que se adelanta a las intenciones
del corazón puede guardarle ese día. ¿Cuánto hemos perdido nosotros por no sembrar la palabra en nuestros hijos, en nuestros nietos? Porque esa es nuestra responsabilidad. Sabe que cada generación debe ser responsable hasta su tercera generación. Cada generación. Así que, abuelos, ustedes tienen una gran tarea. A lo mejor usted dice, ya yo terminé. No, modélales tu fe, modélales tu amor hacia Dios a tus nietos para que ellos sigan el camino de Dios. Ahora, entonces, la palabra de Dios, mire todas las habilidades que tiene la palabra de Dios. Número 1, corta. Corta más fino que lo que la tecnología hoy ha descubierto. Porque puede cortar el alma del espíritu, algo indivisible. Pero la palabra de Dios tiene esa capacidad cortante. ¿Qué más tiene la palabra de Dios? Dice que penetra. Yo no sé si hay alguno enfermo aquí, pero la ciencia médica descubrió la radioterapia. Pero sabe, la palabra de Dios es más poderosa que la radioterapia, porque ella penetra. Tiene un poder penetrador que no solamente penetra las células, pero penetra el código genético de nuestra vida. El poder de la palabra de Dios para penetrar. Y también el poder de la palabra de Dios para discernir. Así que cuando usted siembra la palabra de Dios, está sembrando vida en sus generaciones. Está usted asegurándole a ellos, hermanos amados, les estamos asegurando la vida, el éxito en sus vidas. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 63. Mire usted. Me dice amén cuando lo tiene. Juan 6, 63. Dice así: el espíritu, ¿qué es lo que da vida? ¿Qué es lo que da vida? Que hay una verdad categórica. ¿A usted le parece que lo que da vida es la buena comida? Pero Jesús dice, ¿saben qué? ¿Qué es lo que da verdadera vida? El espíritu. Dice, el espíritu es el que da vida. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos el espíritu? Dice, la carne dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Espíritu, vida. Espíritu, vida. Las palabras de Dios son espíritu, son vida. La manera de consolidar nuestra familia con la palabra de Dios. En el Salmo, capítulo 19, Salmo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Me dice amén cuando lo tiene. Dice así, versículo 7. La ley de Jehová es como perfecta. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de ellos consistió en vivir una vida fuera de Dios. Y
crear su propia automoral. Así como la sociedad hoy en día. Ellos deciden qué es bueno y qué es malo. En los días de hoy, lo que era bueno antes, ahora es malo. Y lo que era malo antes, ahora es bueno. Y así es como vive la sociedad de hoy en día. Pero escúcheme bien, la ley del Señor es como perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Si usted no se ha convertido, lea la palabra de Dios. Siga los consejos de la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que ¿qué? Que hace sabio. ¿A quién? ¿Quién quiere ser sabio? Si no fuiste a la escuela, pero sabes, la Biblia te garantiza la sabiduría. Tú te conviertes en sabio. ¿Cuántas personas conocí yo en el campo que aprendieron a leer en la Biblia? ¿Y cuánta sabiduría tenían esos ancianos que no habían pasado por una escuela? ¿Me está escuchando? Porque la palabra de Dios nos hace sabios. Dice el precepto, los mandamientos de Jehová son rectos. Cuando usted los practica, alegran el corazón. No hay nada más lindo que usted caminar en obediencia al Señor. No hay nada más maravilloso que cuando usted obedece al Señor. Mire, usted duerme tranquilo, no hay insomnio. Hay gente que sufre de insomnio. ¿Sabe por qué? Porque tienen una mala vida. Mi esposa dice que yo solamente, mi oreja entra en contacto con la almohada y me duermo. ¿Sabe por qué? Hoy tengo una limpia conciencia. Cuando usted tiene una limpia conciencia, usted tiene paz de Dios. El mundo puede estarse cayendo a tu alrededor, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes disfrutan la palabra de Dios? Hay algunos que solamente la abren cuando vienen a la iglesia. Qué triste. Cuando esto es vida, usted quiere mantenerse saludable, lea la palabra de Dios. Ojalá que en nuestras casas haya una Biblia física. Sí, es cierto que también tenemos este recurso, pero ojalá que aprendamos a usar la Biblia. La Biblia. La Biblia física. Y no es que esta tenga menos o más valor, sino que sencillamente tenemos que adiestrarnos en la palabra. Y dice el versículo 14, sean gratos. ¿Qué? A veces usted no tiene cuidado y habla como quiere, pero ¿sabe lo que dice el salmista? Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué más? Y la meditación de mi corazón delante de ti. Que sean, a veces yo corrijo a los muchachos, ¿verdad? Porque usamos esa jerga que aprendimos ahí en la calle. Cuando usted entra al Señor,
lo primero que el Señor hace es limpiarte tu boca. ¿Está escuchando? Eso es lo primero. Si usted sigue hablando como hablaba antes, usted necesita leer la palabra de Dios. La palabra de Dios hace cambios poderosos en nuestra vida. Y sigue diciendo el Proverbios capítulo 3, porque cómo levantar un altar, siembra la palabra de Dios. ¿Cuántos van a sembrar la palabra de Dios? Proverbios capítulo 3, y con esto finalizo. No porque se agote la palabra, pero si usted quiere saber el poder de la palabra, Salmo 119. Léase el Salmo 119 y usted va a encontrar una riqueza poderosa. Vea lo que dice. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de tu ley, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz, pero esta paz es el shalom de Dios, la prosperidad de Dios, que todo lo que tú tocas, todo lo que tú haces, prospera, florece. ¿Está escuchando? Y dice aquí, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Sabe que yo soy menos para señalar y juzgar y soy más de un corazón? ¿Sabe por qué? Porque la palabra me entrenó a que nunca se aparten de mí la misericordia. Porque es más fácil señalar el error, porque es más fácil señalar el pecado, porque es más fácil señalar el error de alguien. Pero el Señor dice, nunca se aparten. Y es algo que ha estado como principio en mi vida. Nunca se apartarán de mí la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Y qué dice? Y hallarás gracia. ¿Sabe lo que uno necesita? Más que un currículum así grande. ¿Sabe lo que usted necesita? Gracia. Gracia de Dios. Cuando usted tiene gracia de Dios, a usted se le abren las puertas. Usted ve cosas asombrosas en la vida de sus hijos. Porque la gracia de Dios viene por tener la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. La gracia de Dios. ¿Sabe lo que hacía a José diferente en la tierra de Egipto? Era que él tenía la gracia de Dios. Cuando usted tiene la gracia de Dios, mire, hay gente que tiene 20,000 títulos y son invisibles. Nadie los llama. Pero puede ser que usted no tenga un título, pero tiene la gracia de Dios. A usted se le va a abrir el cielo, porque el cielo está a favor tuyo. Dice ahí también, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, reconócelo. A los jóvenes les digo esto, reconozca a Dios aún cuando usted quiera establecer una relación. Porque si usted no lo toma en cuenta, no espere que Dios le ayude en esa relación. Reconócelo, dice, en todos
tus caminos. Cuando usted va a hacer un negocio, no se asocie con gente que usted sabe que usted lleva las de perder. ¿Está escuchando? Reconózcalo en todos sus caminos. Dígale: Dios, debo de hacer esto, debo de caminar por allí. Dame luz, dame sabiduría. Ponga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Y qué dice? Porque será medicina. ¿A qué? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Teme a Jehová. Teme a Jehová. Cuando usted teme a Dios, el temor lo guarda de practicar la maldad. Y como consecuencia, dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová ¿con qué? Enséñele a sus hijos a honrar a Dios. Aquí hay 2 de mis hijos. Ellos saben que yo les he enseñado, les he modelado a diezmar para Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es vivir en gratitud. Porque Dios es generoso. Y entonces, como yo soy su hijo, yo tengo que ser generoso. ¿Está siguiendo? Sea generoso. No sea como el mono. ¿Sabe? Dicen la historia que a los monos lo cazan poniendo un maní en una calabaza. Entonces el mono viene y mete la mano, coge el maní, y cuando quiere sacar la mano no puede. Pero si él soltara el maní, puede salvar su vida. Hermano, suelte el maní. Suelta el maní. No dejes que la ruina, la pobreza, la maldad te alcance cuando puedes soltar. Ser generoso. Sé generoso. Póngase de pie en esta mañana y decídase a levantar un altar para Dios. Decídase. Mire, la iglesia le está dando a usted los recursos. Sabe que eso tiene un costo. Sin embargo, usted lo va a recibir gratis. Eso tiene un costo. Porque los que hicieron esa aplicación invirtieron $3 millones y nos la han traído a nosotros para que la usemos de gratis. Y a veces lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Pero yo espero que usted esta mañana vaya resuelto a levantar un altar, aunque sea solo. Dios te va a honrar. Dios va a honrar tu altar, porque Dios es un Dios grande y todopoderoso. Levanta tus manos esta mañana. Amados y amadas, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor nuestro Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo te bendigo y declaro que Dios te ayuda a levantar ese altar. Va a cambiar la atmósfera de tu casa. Yo te bendigo y declaro el favor, la bendición de Dios sobre ti, porque entonces vivirás. Entonces serán prolongados tus días y todo te saldrá bien.